Buenos días otra vez. Bueno, pues enlazo con la entrada anterior. Ya sabéis que intento cortarlo sobre los 20 minutos y entonces continuemos. Y continuamos como siempre enlazando con el último pensamiento expresado, ¿no? El último párrafo. Para cualquier observador más o menos imparcial, todas las explicaciones reveladas y mitológicas que han sellado el ser humano desde las religiones se demuestran ser caminos sin salida, trampas conceptuales, ricas en esperanzas y consuelo, y pobres en lograr la explicación y la redención del hombre, salvo que la redención del hombre se limite solo al sueño, al consuelo y a la esperanza, lo que ciertamente no es poco, y reafirmo, ciertamente no es poco. Ciertamente no es poco para las gentes los consuelos de las religiones. Y todas las explicaciones sobre la última naturaleza del yo, de la vida y del mundo que podemos entender desde la razón, dejan muchos anhelos sin contestar, muchos misterios sin resolver, muchas esperanzas insatisfechas, un vacío añorante imposible de llenar, pero con la evidencia de que miles de años de explicaciones mágicas y mitológicas nos han dejado en el mismo sitio donde comenzamos, mientras que las explicaciones desde la razón en cuanto a la naturaleza de la realidad y la naturaleza del ser humano y los pocos siglos de su ejercicio que comentan en una adaptación ciertamente muy reduccionista, pero a efectos de la civilización occidental, yo creo que del mundo es evidente, que empiezan en la Ilustración, en el siglo XVIII, han abierto puertas y puertas al conocimiento de los misterios existenciales y la redención, en esto mucho más, de nuestras miserias materiales, si bien al tremendo precio y grandioso destino de irnos quedando huérfanos de infundadas esperanzas y consuelos. Un hermoso pensamiento de Heidegger. La filosofía está necesariamente en el resplandor de lo bello y en el soplo de lo sagrado. De verdad que sí. El gran problema, en mi concepto, estriba en la común percepción de que, comillas, la auténtica patria del hombre es el absoluto. La auténtica patria del hombre es el absoluto y siempre tendemos hacia el absoluto, por lo menos los hombres pensantes, claro. Sea filosófico o sea religioso, lo que complica sobremanera la simplificación de esta angustiosa dualidad esencialmente humana. Por tanto, lo razonable es lo que Ángel Cristóbal Montes propone, el que las religiones dialoguen con la eternidad y la filosofía vuele por el infinito, aunque hoy para el diálogo con la eternidad se empiezan otros caminos de que ya hablaremos cuando llegue el momento, en cuanto a la eternidad y los nuevos caminos de la humanidad. Cosa absolutamente distinta es el mundo moral, personal y racional al que por ambos caminos se accede y que en ambas concepciones es en general un patrimonio común. En un sentido genérico estamos cambiando creencias por conocimientos, redención después de muertos por redención del hombre aquí y ahora, caridad y esperanza por justicia y solidaridad social, si ello es posible, siendo el mundo lo que es y los seres humanos lo que somos. Esa tendencia a la dominación agresiva y a la explotación de tus hermanos. Y la esperanza es la primera y la única y última riqueza consoladora del hombre, de forma que esperemos. En una enorme simplificación conceptual y dejando de lado el sentido no trascendente de la asistencia no de Dios, de juicio y la excepción, y es que básicamente lo que las diferencia, tanto la filosofía como la religión, en todas las culturas y en todos los tiempos, comparten un enorme espacio común. La filosofía y las religiones comparten un enorme espacio común si quitamos lo trascendental. Ambos caminos son las vías mediante la cual la carne se convierte en espíritu. Repito, las religiones y la filosofía comparten un enorme espacio común porque ambos caminos, comillas, son las vías mediante las cuales se convierte la carne en espíritu. Qué hermosura de pensamiento, ¿verdad? En realidad, comparten la mayor parte del espacio y la mejor parte del espacio de los fenómenos existenciales, sobre el ser y sobre la nada, metafísica, razón o mito, sobre la toma de conciencia de uno mismo como ser pensante y ser social, lo que en filosofía se denomina ética y en religión se denomina moral. Si bien en un concepto más preciso, la ética es el concepto general del bien y del mal, y la moral las reglas que de tal concepto se derivan según sus distintas interpretaciones, y separando el concepto de ética filosófica, con base en la razón, de la ética teológica, con base en la revelación, aunque en el fondo tanto se parezca.
y en las que el discurso compartido tiene que ver con el posicionamiento del ser humano con respecto al bien y al mal, dando origen a doctrinas, a sistemas articulados de normas para conductas públicas y privadas, dirigidas al perfeccionamiento del hombre y a la mejora de la sociedad, en el caso de las religiones como camino hacia Dios y hacia la salvación, y en el caso de los filósofos como camino hacia la sabiduría y la civilizada concordia entre todos los seres humanos, y en ambos casos hacia lo cual supone el bien supremo y que en el fondo es como un objetivo por ambos caminos, ya que los altos pensamientos morales siempre parecen conducirnos a propuestas y a metas parecidas. Repito, los altos pensamientos morales, de los conceptos morales, siempre nos conducen hacia metas parecidas, tanto a las religiones como a los filósofos. Entre los filósofos y teólogos, las diferencias en los grandes pronunciamientos morales son mínimas por su propia esencia, ya que ni siquiera Dios mismo, comillas, ya que, comillas, ni siquiera Dios mismo, manifestándose ante los hombres, podría reclamar autoridad sobre ellos si sus mandatos fuesen contrarios a la razón y a la moral. López de Lizaga. ¡Qué hermosura de pensamiento! ¡Qué hermosura de pensamiento! Ni siquiera Dios mismo, manifestándose ante los hombres, podría reclamar autoridad sobre ellos si sus mandatos fuesen contrarios a la razón y a la moral. López de Lizaga. Es una maravilla de pensamiento. Ahora que estamos en plena discusión con esos primitivismos que ahora, en fin, están revisando el tema español en México, analizar desde este punto de vista el sacrificio de seres humanos que se hacía en México, si esto puede estar mandado por Dios. ¿Puede estar? ¿Sacar el corazón en vivo a los seres humanos? Bueno. Difícil será encontrar dos seres humanos que compartan una identidad común más básica que el hombre de Dios que arde en su trascendencia y el filósofo que arde en la búsqueda angustiosa de las razones primeras y últimas de nuestra existencia. ¿Quién puede dudar, querido Lucilio, que la vida sea un Dios de los dioses inmortales y que la vida virtuosa sea un favor de la filosofía? Séneca. Compartimos todos los seres morales y pensantes. Los espacios comunes son absolutamente tremendos, si lo quieres pensar. Lo que pasa es que parece que en este mundo lo que estamos buscando es la querella, el enfrentamiento, tengo más razón que tú, en fin. La condición humana en toda su miserable esencia. Así somos, ¿qué le vamos a hacer? Y difícil es entender los prodigiosos siglos vecinos al V a.C., donde en tan distintas y distantes geografías convivieron Heráclito, Sócrates, Platón, Aristóteles, Lao Tse, Confucio, Buda y tantos otros que de alguna manera fue como si una esplendorosa luz hecha de sabiduría, empatía, humanismo, educación y grandes esperanzas para la humanidad hubiese iluminado de improviso el mundo. Fue unos siglos, los cercanos al 5 a.C., absolutamente prodigiosos. Y algo parecido siglo después, en su inicio con Cristo y el deslumbrante mundo grecorromano fusionado, y además desde el Renacimiento y la Ilustración, y tal vez en los tiempos actuales en las sociedades avanzadas, donde existe una acumulación de conocimientos en todos los campos del saber como la humanidad jamás había conocido, debido a las universidades y a la difusión universal del conocimiento, para todos aquellos con predisposición ansiosa a recibirlo y dispuestos a pagar el exigente precio de su aprehensión. Hoy el mundo entero del conocimiento está a tu disposición. Depende de ti. Embriagador perfume es el olor de santidad, la sublimación del ser revertido en amor, y prodigioso aroma es el olor a la sabiduría, donde la conciencia revierte en empatía que nos lleva al mismo mar de amor, fin último de los sueños convivenciales humanos. Pero están los sueños, lamentablemente por el momento. Ambos caminos de perfección moral humana son legítimos en sí mismos, todo lo que conduzca al ser humano a trascender de sí mismo y nos acerca al común y básico hermanamiento de los hombres y a considerar la naturaleza moral de la existencia y de la relación humana forma parte, la mejor parte de los mejores sueños de nuestra capacidad reflexiva superior, de los sueños absolutos de la especie. En tempranos tiempos del desarrollo del conocimiento en Occidente, en Averroes, en Córdoba, aristotélico, por sus escritos sobre Aristóteles fue conocido como el comentador,
y platónico por formación, disertó sobre la armonía de la filosofía y la religión, importante concepto que ni entonces y ni siquiera hoy fuimos capaces de entender, ni menos de asumir, ni por parte de los cristianos, ni por parte de los islámicos, ni por parte de los judíos, ya que en su concepto el desarrollo tanto de la filosofía como de la teología es el razonamiento demostrativo. Y este razonamiento solo puede basarse en la lógica, y la lógica es el fruto y consecuencia de la razón, y por tanto debe aprenderse de los mejores pensadores, sean o no islámicos. Del mismo modo que para aprender matemáticas me desea aprender lógica matemática de los mejores maestros sin que importen otras consideraciones de raza o religión para los conocimientos objetivos. Y por tanto, la filosofía y la religión jamás deberían entrar en conflicto. Ya para los filósofos la religión es siempre necesaria para el buen gobierno social, según Averroes afirmaba. Joder. Estamos hablando cercanos al siglo X. Y hay un señor, hay una persona en Córdoba que es capaz de decir esto. ¿Qué es capaz de decir esto antes de las guerras de religión, antes de los odios furibundos, antes de la muerte, de la destrucción por temas religiosos? En fin, cuánto pensamiento perdido. Y estas ideas son una refutación absoluta a la obra de Al-Ghazali, que tituló La incoherencia de los filósofos, donde el mundo islámico empezó a abandonar el racionalismo del conocimiento de sus primeros tiempos, a cambiar Grecia por Persia, la filosofía por el dogma. Qué bellas ideas de Averroes. Cuántos sufrimientos, cuánta sangre, cuánta miseria, cuánta intolerancia pudiéramos haber evitado y que otros mundos hubiera podido propiciar el Islam y que no ha propiciado y que parece ser empeñados en no propiciarlos jamás. Yo creo que ese momento en el que Al-Ghazali se opone a Avicena y se opone a Averroes y se opone, en fin, a la filosofía griega, que era una herencia. Avicena dijo que en toda la historia de la humanidad solo había nacido un Aristóteles y que no había vuelto ninguno más de su nivel, pero era un príncipe entre los sabios, era el maestro de los maestros, el persa Avicena. Pues bueno, Al-Ghazali convenció a las sociedades islámicas más en el dogmatismo religioso que en el pensamiento. Y ahí está. Ojo, nosotros en aquella época estábamos igual de dogmáticos, toda la Edad Media, pero nosotros hemos tenido el siglo XVIII y los islámicos no han tenido el siglo XVIII. Lo tendrán que pasar algún día. Es importante señalar la enorme terminología que comparten ambas ramas del pensamiento humano. Superación, renuncia, poesía, ascetismo, misticismo, meditación, estudio, perfeccionamiento, sublimación, desprendimiento, dominio de las pasiones, trascendencia del mundo material, comunión con los dioses, o con la naturaleza, o con la vida, o con el pensamiento, o con la ciencia, compasión, magnanimidad, sinceridad, caridad, bondad, amor, empatía, misericordia, equilibrio, juicio justo, comprensión, perdón, otros niveles de consciencia. Todos estos términos compartimos las religiones y los filósofos. ¿Alguien negaría como adecuado el camino que nos permita dominar el deseo, vencer la ignorancia, sofocar la ira, esos venenos del alma universal que Buda propugna? ¿Alguien estaría en contra de este pensamiento si fuera medianamente consciente? Están muchísimos, claro. Está la mayor parte de la humanidad. Pero ¿alguien negaría la legitimidad de esa vía que Buda propugna? Y tantos conceptos y pensamientos que parecen en general indicar que los caminos del conocimiento y de la experiencia superior intelectiva en relación con los fenómenos existenciales, la definición del yo y de la relación moral, recorren vías en muchos casos comunes y en muchos casos paralelas, separadas en origen por la creencia o no de una entidad superior, sumo hacedor de todo lo creado, y por la creencia o no de un destino trascendente para el ser humano. Un orden-desorden del mundo en origen o un orden que debemos constituir nosotros mediante los mejores procesos reflexivos. Conviene en este punto aclarar que cualquier visión del hombre que no contemple su naturaleza como transitorio fruto final de su rama evolutiva dejará sin explicaciones y con una carga tremenda de incomprensiones y de desconciertos profundos sobre las irracionalidades compulsivas y mandatos genéticos imperativos
que suponen ser nuestra naturaleza profunda. Y cualquier visión del hombre que no contemple el enorme superior nivel de obligaciones, responsabilidades y de percepciones que supone la entidad consciente que hemos llegado a ser, minorará injustificadamente la enorme potencialidad que supone nuestra naturaleza superior, la consciencia, la inteligencia, nuestra capacidad intelectiva, interrogativa y razonativa. Comillas, sentía los cuatro vientos en la encrucijada de su pensamiento. Sí. Yo siento todos los vientos, todas las exaltaciones, todos los vértigos, todas las miserias, todos los dolores y todas las tempestades en la encrucijada de mi pensamiento, en las encrucijadas. Cierto es que por el momento la razón no explica en su totalidad al hombre, pero mucho menos explica en su totalidad la magia dogmática encerrada a sí misma. Comillas, el hombre va negando a Dios en la medida que se afirma a sí mismo. Lo dijo Hegel. Y parece que es verdad por el desarrollo de las sociedades humanas. Y se niega a sí mismo cuanto mejor nos vamos conociendo, ya que, como se atribuye a Napoleón, comillas, nadie es grande para su ayuda de cámara. Y desde luego, nadie que no sea un tonto engreído es grande para sí mismo. Joder, yo cada vez que pienso a mí mismo, cada vez me veo más pequeño. En fin. Pero para muchos, la religión descubre espacios que la razón no llena, los misterios y las latencias, los anhelos y las desesperadas esperanzas. La esperanza y el consuelo del alma. Los seres humanos tendremos que entender y aceptar que somos una unidad polifacética donde muchas contradictorias realidades e irrealidades están siempre presentes y mal que nos pese tendremos que entender y aceptar que el ser humano puede en gran parte ser mejor explicado desde la racionalidad biológica que desde la racionalidad. Lobos accesando a lobos. ¿Qué eso somos? Biología, el misterio de la inteligencia, esa anomalía de la naturaleza, entre comillas, capaz de explicar y ordenar casi todo lo exterior e incapaz de explicarse a sí misma, desproporcionadas esperanzas y sueños, tremenda combinación, inestable y prodigioso fenómeno, capaz de lo mejor y capaz de lo mejor. Esa es la inteligencia humana. Resulta curioso destacar que las experiencias místicas, comillas, los hondones del alma, los éxtasis religiosos en todas las religiones cumbre máxima de la comunión con el absoluto, según los creyentes, tienen discreciones singularmente similares en todas las culturas religiosas humanas. Es decir, las experiencias místicas, cuando se producen igual o muy parecido en todas las culturas religiones humanas. De tal modo que podría afirmarse tentativamente que se trata del mismo proceso espiritual o psicológico netamente vinculado a nuestro psiquismo potencial e independiente del dios o dioses con el que místico diga haber entrado en comunión directa. ¿Os suena? Dios mío. Místicos y líricos de todas las culturas y de todas las religiones, hermanos en la misma ensoñación de lo mejor de nosotros mismos. Sueño donde nos sueñan que soñamos y vivimos en la búsqueda de uno que está en nosotros y somos todos. Comillas. Pues mirad qué hizo San Agustín, que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo. Qué hermoso pensamiento, ¿verdad? De este argelino universal. Los gemidos anhelantes del alma en la eterna noche oscura del alma, en la desesperada búsqueda del amado. Comillas. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí me quedo, este vivir, ¿qué será? La sed nunca saciada de la unicidad con Dios de San Juan de la Cruz. La superación de lo sensorial y el vaciamiento de todo intelecto para ser llenado únicamente por Él, todo amor. Vivo sin vivir a mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero, que dijo Santa Teresa. A Plotino, Apolonio de Tirania, el otro Jesús, el misticismo y la externa nostalgia de la divinidad que anida en todos los corazones ardientes, dolores en carne viva de Papinio, como Unamuno, siempre entre la fe y la razón, o como Alfarabí, que ya en el siglo X propugnaba en el mundo islámico
la primacía de la verdad filosófica sobre la verdad revelada, la razón y el conocimiento como meta suprema y la unidad esencial del fenómeno religioso, hoy tan lejos como siempre del entendimiento de los hombres que parecen siempre inclinarse por las peores opciones. Y aquí lo dejo. Continuaremos. Termino agotado, tengo que decir.